En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este curso que estamos desarrollando, curso de reflexión y especulación teológica en torno al misterio de Pentecostés como misterio del envío del Espíritu Santo, nos toca hoy concluir el tema de la clase 4. Dejamos pendiente para este segundo tramo de la clase el detenernos con un poco de parsimonia o con mayor prolijidad en los aspectos patrístico y litúrgico del dato positivo. Empiezo por la temática patrística. El planteo del pensamiento de los santos padres sobre la cuestión que hemos planteado viene ya de las fuentes mismas que inspiran la temática. En su obra Theologicorum Dogmatum Libri, libros de los dogmas teológicos, Dionisio Petavio, gran teólogo jesuita de los siglos XVI y XVII, que dedica a la Santísima Trinidad el libro octavo de los dogmas teológicos. Al llegar al capítulo sexto del libro octavo, dice lo siguiente: él da por sentado, antes de pensar a decir esto que voy a leer, el dato bíblico cierto del envío del Espíritu Santo. Y da por sentado que ese envío no solo implica un don creado, sino también una unión del que recibe ese don creado con el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, este doble dato es recogido tanto por la tesis común escolástica a partir del siglo XIII como por la tesis que se distingue de esa y que estamos tratando de sostener en este curso. ¿Cuál es la diferencia entre las dos tesis? No recae sobre ninguna de estas dos afirmaciones que acabo de hacer. Las repito. Existe un don creado, entiéndase la gracia santificante, por el cual el Espíritu se dice enviado. Existe además una unión al Espíritu Santo mismo.
de la persona, de las personas que reciben ese don creado. Insisto que esto es común a las dos tesis. De hecho, si no se entiende lo que es común a ambas, no se puede saber en qué difieren. Por eso hincapié en esto. Pero ahora viene la disidencia, y voy a leer el planteo de la disidencia que hace Petavio. Finalmente, esa conjunción con el Espíritu Santo o se da en su naturaleza y esencia, o en la persona y su propiedad. Si lo primero no se da más con el Espíritu Santo que con el Padre y con el Hijo. Acá tenemos que esa unión al Espíritu Santo se identifica en la tesis común con el misterio de la inhabitación trinitaria en el alma en gracia. Si lo primero, entonces, repito, no se da más con el Espíritu Santo que con el Padre y el Hijo. Pues, una sola y la misma es la naturaleza de los tres. Es decir, si la unión es por una presencia de la naturaleza divina misma, entonces es común a las tres divinas personas, porque una sola y la misma es la naturaleza de los tres, como dice bien Petavio. Si en cambio eliges la otra posibilidad, serán tantas las conjunciones hipostáticas cuantos sean los hombres justos y los ángeles. Pero esta solo se da del Verbo con la humanidad en Cristo. Por esta causa, o por estas causas, la mayor parte de los teólogos consideran la unión, en griego la génosis, con el Espíritu, como cierta acomodación o apropiación. Y la habitación del Espíritu Santo en los justos como competa en realidad también a las otras personas, se dice del Espíritu Santo de la misma manera que el poder se atribuye al Padre, la sabiduría al Hijo, cuando en realidad se pueden aplicar a las tres divinas personas. He leído esta declaración del problema porque acá aparece lo que inclina a la opinión común. Lo que inclina a la opinión común es entender que si no se trata de una unión a la naturaleza, tendrá que tratarse de una unión hipostática al modo de la que se da entre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y la persona del Verbo. Esto es lo que Petavio se encarga de declarar como erróneo, como pensamiento incorrecto, a partir de los textos de los Santos Padres. Especialmente en los capítulos
4 al 7 del libro octavo de los dogmas teológicos, encontramos multitud de textos de los padres citados. Yo lo que voy a tratar de hacer es un resumen del análisis que hace Petavio de esos textos. En primer lugar, cita textos en los que los padres parecen decir con claridad que la santificación de los cristianos implica una relación con el Espíritu Santo. Y según el análisis que hace Petavio, los textos de los padres implican claramente que esa relación no ha de entenderse solamente por vía de eficiencia, es decir, porque el Espíritu Santo produce cierto efecto. Porque si fuese un efecto producido por el Espíritu Santo, es evidente, dice Petavio, y en esto coinciden también todos los teólogos, y de ese principio no nos apartamos jamás, que siendo un efecto creado, será efecto de la Trinidad Santísima, o sea, de las tres divinas personas. Ningún efecto creado puede atribuirse a una de las personas sino por apropiación. De modo que si la relación es meramente energeia o por eficiencia operativa de Dios en la criatura, en ese caso no puede hablarse sino de una apropiación. Y aquí es donde hace hincapié Petavio en un modo de hablar que es común a varios santos padres griegos, entre los cuales cita abundantemente sobre todo a Cirilo de Alejandría y a San Basilio Magno, que insisten que la presencia del Espíritu Santo o la relación al Espíritu Santo o la unión con el Espíritu Santo, ya después diremos algo de este vocabulario, no es meramente energeia, sino que es usiodos, lo que traduce en latín Petavio por substantialiter. Es un adverbio formado a partir del término usía, que significa la esencia, la sustancia. Ahora, precisamente el uso de este término es lo que plantea un problema de exégesis. Petavio ve en el uso de este término la clara afirmación de que hay una unión con el Espíritu Santo en su ser mismo, no solamente en virtud de un efecto divino creado en la persona santificada, sino una unión con el ser del Espíritu Santo. Ahora, de este adverbio se puede deducir que están hablando de una relación propia con la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Petavio. Y haciendo pie en el mismo adverbio es lo que niega el padre Galtier, que analiza los argumentos exegéticos de Petavio en su obra De Sanctissima Trinitate in se et in nobis, publicada en Roma en 1953. El padre Galtier sostiene que precisamente por decir usiodos están hablando de la esencia. Fíjense que Petavio es claramente consciente de la distinción entre la esencia y la hipóstasis. Lo acabamos de oír en el texto que leí. Cuando Galtier dice que el usiodos hay que entenderlo en el sentido de essentialiter y que por lo tanto la presencia real del Espíritu Santo o la unión con el Espíritu Santo es con la esencia divina y luego es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que entonces los padres de la Iglesia no están hablando de otra cosa que de la iniciación trinitaria a la que se refiere la sentencia de San Buenaventura, Santo Tomás, Duns Scott.
Cuando hace esa interpretación, el padre Galtier está basándose en los mismos textos en que se basa Petavio, pero para sostener la tesis contraria. Según Petavio, el Lucio II implica una presencia personal del Espíritu Santo. Según Galtier, el Lucio II, al referirse a la usía o esencia, implica una presencia de la divinidad común a las tres divinas personas. Estamos precisamente en la cuestión de si hay una relación propia al Espíritu Santo o una mera apropiación. ¿Qué decir de estas dos exégesis? ¿Quién lleva razón en esta discusión? Los textos pueden leerse en las dos obras, aunque hay mayor abundancia de citas en Petavio que en Galtier, pero en las dos vienen los textos. No me deteneré en su lectura, pero sí señalo lo siguiente. Para atribuirles uno u otro sentido, el que le atribuye Petavio o el que le atribuye Galtier, es claro que hay que ir más allá de lo que los textos explícitamente dicen. Dicho de otra manera, las dos exégesis son interpretativas. Y en esto sí quiero ser claro. Cuando se hace un argumento patrístico hay que tener una serie de precauciones. La primera es no pretender hacer un argumento de fe donde hay discusiones entre los santos padres. La segunda es no pretender hacer un sólido argumento para abonar una determinada tesis teológica, cuando los santos padres ni siquiera han planteado formalmente la cuestión que se está discutiendo. Y este es el caso. Uno podría decir, bueno, los santos padres están a favor de esta tesis o están a favor de esta otra. Pero para que dijese eso con un fundamento claro e indiscutible, lo primero que habría que exigir es que los santos padres hubiesen planteado, por lo menos alguno de ellos, de modo explícito la cuestión. Y eso no se encuentra en ninguno de los textos en juego. No se plantean la disyuntiva y por lo tanto ninguno responde explícitamente el problema. Insisto en esto, no responde ninguno explícitamente el problema. No se puede encontrar una respuesta explícita a esta cuestión porque ni siquiera se la plantean. De ahí que se pueda arguir a partir de los mismos textos en favor de una tesis y de la otra tesis, aún por dos personas que son buenos teólogos y hombres inteligentes como son Petavio y Galtier. Sin embargo, que no respondan explícitamente a la cuestión, si bien da pie a que se discuta la interpretación de los textos y a que se puedan arguir tanto en favor de una tesis como de la otra, esto, digo, no quiere decir, no significa necesariamente en modo alguno que de la lectura de los textos patrísticos no parezca seguirse más bien como consecuente y coherente una tesis que la otra. ¿Por qué digo esto? Y porque a mí me parece lo siguiente, y esto ciertamente se basa en la lectura de los textos y es también opinable y discutible, pero a mí me parece lo siguiente. Los textos de los padres ni plantean formalmente la cuestión ni la responden explícitamente, pero recogen un conjunto de datos bíblicos, de datos positivos, y reflexionan sobre ellos de tal manera que de alguna manera plantean un panorama que permite plantear la cuestión. Para decirlo en términos más llanos,
quedan a las puertas del planteo de la cuestión. Y aquí es donde el análisis de Petavio me parece más completo, más amplio, más riguroso que el que hace Galtier de los mismos textos. Porque Petavio no se contenta con señalar este tema del usiodes, usiodes como adjetivo, usiodos como adverbio. Que insisto, según en contraposición con que se lo entienda, podrá abonar una tesis o la otra. Porque es claro que si se lo contrapone a hipostáticos, como hace Galtier, parece abonar la tesis de la apropiación. En cambio, si se lo contrapone a energeia, como hace Petavio, y esto que hace Petavio lo hace a partir de los propios textos, porque la contraposición con energeia está explícita en varios textos de San Cirilo, por ejemplo. Mientras que no hay contraposición en el mismo contexto a hipostáticos. Porque aquí hay que entender que estos términos, usía e hipóstasis, se pueden usar por contradistinción, como se usa en el lenguaje dogmático, de la Trinidad y de la Encarnación. Pero, sobre todo en el sentido adverbial de usiodos, se pueden usar simplemente para referirse a lo sustancial en general, sin precisar si eso sustancial es lo esencial o lo hipostático. Y si en el contexto de la contraposición es con energeia, no se ve que tenga un sentido precisivo, sino más bien un sentido general. Esta es la cuestión semántica y conceptual que está en la base de la discusión. Ahora bien, las dos interpretaciones son posibles, aunque pareciera que la interpretación que hace Petavio es más conforme al tenor de los textos que la que hace Galtier. Insisto que esto es opinable porque se basa en la lectura de los textos, en el análisis de los mismos. Ningún elenco de textos citados es exhaustivo por completo, habrá que ver qué textos han seleccionado uno y el otro, pero insisto en que en gran parte los textos son los mismos, o sea, coinciden. Lo que Galtier sostiene es que los mismos textos que él cita significan lo opuesto de lo que él pretende, y entonces por eso repite las mismas citas que ha hecho Petavio. Esta discusión no es nada más que parte de la aproximación a los textos en Petavio. Y ahí es donde la tesis de Petavio adquiere como tesis de presentación del conjunto del pensamiento patrístico en esta materia, por lo menos una mayor amplitud y complejidad. ¿A qué me refiero con esto? Petavio no se queda en el asunto este de la unión al espíritu usiodos, sino que a partir de allí empieza a recorrer por lo menos dos líneas de reflexión a que los textos patrísticos dan lugar. Una es la que tiene que ver con el envío del Espíritu Santo y el Espíritu Santo como santificador personal a partir de una noción personal del Espíritu Santo que es la noción de don. Este es un tema interesantísimo que no hago más que bosquejar aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Petavio? Los padres de la Iglesia enseñan, y eso es patrimonio teológico común y pacífico de toda la tradición de la teología católica, que don es uno de los nombres propios del Espíritu Santo. Véase para esto la exposición de ese nombre en los nombres de las tres divinas personas del Padre Ruta. En ese libro, uno de los nombres del Espíritu Santo que está expuesto es el de don.
Insisto que esto es doctrina pacífica de toda la gran teología católica. El Espíritu Santo adintra de la Trinidad misma se entiende como don. Petavio desarrolla la siguiente línea de exploración de la doctrina patrística. Una cosa, dice, es ser don, que eso lo es el Espíritu Santo por propiedad personal en la Trinidad misma. Así como el Hijo es logos, porque su origen es por vía de inteligencia, de intelección divina. El Espíritu Santo se dice don del Padre y del Hijo, porque es por vía de amor, de voluntad, en que el Padre y el Hijo se dan uno al otro mutuamente. Es el don por excelencia. Es el don como persona. Es la persona que es don, por nombre propio. Una cosa es ser don, y otra cosa es ser donado, dice Petavio, y los padres de la Iglesia introducen esta distinción en sus textos. Pero la introducen aclarando que solo a la persona que es don le corresponde el ser donado. Es el Espíritu Santo que nos ha sido donado, según la expresión de San Pablo, o que nos ha sido dado. Es decir, ahí tendríamos otra línea de reflexión según la cual el ser donado es algo que corresponde en propio al Espíritu Santo, porque va ligado a su ser don por nombre propio y por propiedad personal en el ser mismo de la Trinidad. Aquí se abre otro punto de apoyo que va más allá de Lucio II y que lo precisa. No solamente se trata de una presencia del ser mismo del Espíritu Santo en aquellos a quienes ha sido enviado, sino que se trata de que esa presencia es a título de donado, de dado. Es a título de dado y donado el que es don. Se dice don ad intra, según esos mismos textos patrísticos, y donado solo ad extra. Pero en esos textos parece decirse, o por lo menos insinuarse, que ese ser donado que se entiende ad extra es algo propio del Espíritu Santo y no una mera apropiación. Ahora bien, esta línea de reflexión, que se conecta también con la de la santificación, el Espíritu Santo es santificador, y claro, su nombre propio es Espíritu Santo, claro, pero la santidad es de Dios mismo. ¿En qué sentido el santificar se puede entender como propio solo del Espíritu? Ahí ya entramos en una línea que es mucho más laxa y mucho más floja, porque cuando se habla de santificar se habla de una acción que realiza un efecto. Y ya hemos dicho que ahí prevalece el principio de que el efecto es siempre común a las tres divinas personas. Pero entonces introduce otro problema, Petavio, y es que esa santificación como propiedad no hace alusión a la causalidad eficiente, sino a cierto modo de causalidad que podría decirse formal, por la cual el Espíritu Santo, en su unión con aquellos a quienes es enviado,
se dice santificador. Pero acá es donde viene el problema que planteó el párrafo que leí al comienzo. El párrafo que leí de entrada hace alusión al problema de que si hay unión con la persona del Espíritu Santo, será una unión hipostática. Pero no puede haber unión hipostática, porque la única unión hipostática es la que se da en Jesucristo. Ahora es cierto que el único tipo de unión es la unión hipostática, y ahí es la otra línea que desarrolla Petavio en el análisis de los textos patrísticos, sosteniendo que los padres, y este sí sería un ámbito en que la mente de los padres se podría asociar más a la tesis sostenida por Petavio que a la tesis opuesta. Que los padres elaboran el concepto de otro tipo de unión, negando precisamente la unión hipostática en el caso del Espíritu Santo. Porque, como dicen los padres, en virtud de esa unión con el Espíritu Santo nosotros no somos ni nos decimos Dios, sino divinizados. Es claro que no se trata, divinizados, santificados, son sinónimos, ¿sí? Los padres griegos los usan de tal manera, ¿sí? Y es claro que lo son, porque siendo la santidad atributo propio de la divinidad, ser santificado es ser divinizado, y ser divinizado es inseparable del ser santificado. Pero precisamente al decir que somos divinizados, santificados, y no Dios el Santo, cosa que sí hay que decir de Jesucristo el Señor, es Dios y es el Santo, porque es el Verbo mismo unigénito hecho carne. En el caso de la unión de los cristianos con el Espíritu Santo, lo que no se da es unión hipostática. Pero ahí es donde viene una serie de conceptos que tratan de precisar el modo de unión, dice Petavio, según la mente de los padres. Y habla de 3 términos que sirven para precisar ese tipo de unión que es distinta. Y aquí estamos ante un tema fundamental de este curso y de este problema que estamos planteando en el curso. Y es el tema que ya he anticipado en clases anteriores, más bien en clases anteriores. Si nosotros partimos de la inteligencia de que el Espíritu Santo ha sido de la Iglesia, y por ese don del Espíritu la Iglesia es cuerpo de Cristo y es esposa de Cristo, y usamos estas imágenes metafóricas, desde el punto de vista teológico tenemos que hacer el esfuerzo de traducirlas en términos que no sean metafóricos, sino que sean nociones metafísicas que nos permitan una inteligencia más profunda del misterio, o por lo menos una inteligencia que no sea una imagen. Esto no quiere decir que el misterio deje de ser misterio. Esto no quiere decir que atenuemos la condición y el carácter de misterio del misterio. Nunca pasa eso con la inteligencia teológica de los misterios. Que expresemos en términos metafísicos el misterio trinitario no lo hace menos misterio. Que expresemos en términos metafísicos el misterio de la encarnación no lo hace menos misterio. No es eso lo que se ha de buscar en la sobriedad, en la templanza, en el rigor y en la moderación de vidas de la inteligencia teológica. Eso quiero decir, no es eso, me refiero a suprimir la misteriosidad del misterio. Más bien al contrario, de lo que se trata es de arraigar el misterio en la inteligencia como misterio, a través de ese esfuerzo intelectivo que hace la inteligencia por captar el misterio. Trascender la mera imagen o la metáfora es una manera de profundizar la intelección del misterio, que ni suprime la necesidad de la imagen, ni la suple por completo,
porque el misterio sigue siendo misterio. De manera que los nombres simbólicos o metafóricos del misterio siguen permaneciendo en pie. Sin embargo, quedan también esclarecidos por vía de los conceptos, en la medida en que eso puede darse en la inteligencia humana. Y eso ahonda el rigor de la aproximación al misterio, lo esclarece y evita que las imágenes sean malentendidas también. Porque el problema de las metáforas es ese, que se pueden prestar a una mala inteligencia, precisamente porque son imágenes. Y en el diseño de la imagen quedan imprecisiones, quedan incluso vaguedades que pueden albergar, aún dentro de la misma imagen, el error. O, por lo menos, una concepción impropia, imperfecta y hasta desviada. Esta es una aclaración marginal que me parece importantísima, y desde ella vuelvo a lo que dice Petavio. Recoge 3 términos que, según la mente de los padres, tienden a esclarecer esta singular y propia unión con el Espíritu Santo. El primero es el término metexis, en correlación y en distinción también con el término metogé. Estos términos hacen alusión a la participación. Y aquí hay un elemento clave, ¿no? Hay unión a la persona del Espíritu Santo, pero por participación, no por unión hipostática. La unión hipostática significa que lo unido hipostáticamente es la persona divina misma, como sucede con la unión de la humanidad y la divinidad en Jesucristo. Las dos naturalezas se unen en la misma y única persona. Eso es lo que no pasa entre los miembros de la Iglesia y el Espíritu Santo. La unión es por participación. Y de ahí que, por más que la unión sea con la hipóstasis del Espíritu Santo, o sea, con la persona del Espíritu Santo, no sea una unión hipostática. Para entender esto con claridad, reiteremos que la unión con el Espíritu Santo es unión de personas humanas con la persona del Espíritu Santo. Este es el dato de fe que hay que salvaguardar. No se trata de la unión de una naturaleza a la persona divina, que eso es lo exigido en la unión hipostática. Y es por eso que al profundizar el misterio de la unión hipostática decimos con claridad que Jesucristo nuestro Señor no es una persona humana. Porque si hubiera ser personal creado, si hubiera una hipóstasis creada, ya no podría haber unión hipostática. Porque el ser hipostático clausura metafísicamente la sustancia. La termina y la clausura, como dice muy bien Cayetano. La termina porque le da su última perfección como en sí. La última. Y al darle la última perfección como en sí, la clausura, o sea, la hace inasumible por otra persona, porque ya es persona. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, su sustancia humana completa y perfecta como sustancia humana, no tiene terminación en un ser personal humano que es tan creado como la naturaleza humana, si existe, sino que se termina en la persona divina del Verbo, y de ella recibe su ser hipostático.
Esto está exigido por la noción de unión hipostática. Y toda especulación ortodoxa sobre el misterio de la encarnación sostiene esto. Los personalismos que quieren hablar de la persona que es Jesucristo sin atender a la noción metafísica de persona quedan fuera de la discusión y no hacen otra cosa que oscurecer la intelección del misterio. Si se adoptase aquí un concepto puramente psicológico, fenomenológico, antropológico de persona, ni siquiera estaríamos tocando el misterio. Y hablar de persona en ese sentido en el vocabulario teológico es introducir una confusión no solo innecesaria, dada la perfección adquirida del lenguaje teológico y dogmático, sino totalmente impertinente e imprudente, que puede generar gravísimas confusiones, nada más y nada menos que en relación con uno de los misterios centrales de la fe cristiana. Digo esto de pasada, porque a veces, con una ligereza realmente inverosímil, si no nos fuese dada como fenómeno de la realidad, se manipula el término persona con absoluta indiferencia respecto de las definiciones dogmáticas y de la plurisecular labor teológica esclarecedora de las mismas, introduciendo usos impropios del término persona en la teología trinitaria. Que eso se haga en virtud de condescendencias pastoralistas, por pruritos modernizantes o modernistas, o por pretensión de instalar en el ámbito sagrado del lenguaje dogmático y teológico apegado al dogma un vocabulario de moda, es indistinto, porque en cualquiera de los casos se trata de una motivación superficial e inaceptable. No es casual, por otro lado, que esos personalismos ametafísicos que degradan y corrompen el uso del término hipóstasis o persona en el uso del vocabulario teológico, tengan todos raigambre o herética o heterodoxa. Estoy hablando de los personalismos fenomenistas que se inician con el personalismo protestante norteamericano de la segunda mitad del siglo XIX y se proyectan luego en los personalismos que podríamos llamar funcionalistas o socializantes del siglo XX, incluido el personalismo de Mounier, cuyo concepto de persona, a pesar de pretender ser católico, es absolutamente ajeno a las fuentes de la gran tradición intelectual católica e incluso opuesto a ellas. Esto es otro excursus que hago, pero que me parece que viene a cuento en esta materia. En el siglo XX existen obras enteras dedicadas al tema de la relatividad del lenguaje dogmático y del lenguaje teológico. Pero esa relatividad, que es cierta porque el lenguaje humano nunca es suficientemente perfecto para ser totalmente adecuado al misterio sobrenatural, esa relatividad que implica que el lenguaje dogmático puede ser perfeccionado, no implica de ninguna manera que pueda ser cambiado
simplemente por prejuicios ideológicos, ni que pueda ser cambiado por adaptarse a modas pasajeras, ni que pueda ser cambiado para deteriorarlo y confundirlo. Porque ningún cambio se justifica si no es el cambio que perfecciona. Ahora bien, pretender que el perfeccionamiento del lenguaje es solamente una cuestión de uso y funcionalidad del lenguaje es a su vez caer en una concepción pragmatista del lenguaje totalmente ajena al concepto de logos y totalmente ajena a la dogmática cristiana. Si el lenguaje se justifica solamente por su uso, por su utilidad, por su eficiencia pragmática, deja de ser logos que dice lo que las cosas son. Claro que eso es correlativo, ese pragmatismo lingüístico, de un vaciamiento del dogma reducido a un símbolo que tiene que llenar la semántica de cada época. Eso es puro modernismo y eso es una concepción claramente herética del dogma, que también tiene fundamento en el historicismo y en el progresismo instalados en el protestantismo. Esa concepción del dogma la formula por primera vez Sabatier, que es un hegeliano procedente de la derecha hegeliana, para reinterpretar el concepto de dogma en clave historicista. Y es la misma concepción que recogen los modernistas condenados en su oportunidad por San Pío X. Ahí ya no estamos en una adaptación del lenguaje al misterio, sino una adaptación del lenguaje a las presuntas necesidades pastorales introducidas por un criterio historicista que relativiza el lenguaje a las presuntas necesidades de los hombres de hoy día y no trata de plegarlo a la realidad del misterio que tiene que significar. Pero insisto en que entre los dos criterios hay hay la oposición entre dos concepciones del lenguaje. O el lenguaje es logos, que significa lo que las cosas son, o es un mero instrumento de uso en pos de fines puramente humanos. Por más que se los encubra con una presunta pastoralidad. Ahora sí, vuelvo al tema. La unión hipostática implica, si la analizamos en el misterio de la encarnación del Verbo, que el ser personal lo recibe la naturaleza humana del Señor de la persona divina. Y por eso hay unión en la hipóstasis de las dos naturalezas, la divina y la humana. Y por eso el único Señor nuestro Jesucristo es el Verbo encarnado, en cual la unidad última de su ser personal viene de la única persona del Verbo que ha asumido para sí una naturaleza humana. Esto es lo que no se da en el envío del Espíritu Santo, ni puede darse. Ese es un dato de fe que hay que salvaguardar en cualquiera de las tesis. Y los padres de la Iglesia son clarísimos a este respecto, según la exposición de Petavio. Nunca la unión de los cristianos con el Espíritu Santo es unión hipostática. Pero eso no quiere decir que no sea unión con la hipóstasis del Espíritu Santo, o sea, personal con el Espíritu Santo. Primero, porque no es unión hipostática, sino por participación, dicen los padres de la Iglesia. Ahí tenemos que entender que hay algo creado que establece esa unión, porque la participación implica eso, la existencia de una realidad creada, en virtud de la cual, en este caso, se daría la unión con la persona. ¿Pero de quiénes? De las personas que somos los cristianos con la persona del Espíritu Santo. Ya el solo decir eso implica que no es una unión hipostática. Y si no es una unión hipostática, ¿qué es? Y ahora viene el otro término que usan los padres griegos sobre todo. Los padres griegos insisten en que
esa unión es una σχετική en hyparxis. Traduce al latín Petavio una extancia relativa. Digamos que aquí hay una cuestión central desde el punto de vista ontológico. Se da por cierta relación esta unión. Pero una relación a la persona del Espíritu Santo como algo siempre distinto de la persona creada, del cristiano que queda unido a él. Esto es lo que quiere destacar ese término enhyparxis, que traduce Petavio por extancia. Esta relación nos pone de alguna manera en relación con el espíritu como algo que está siempre fuera y más allá de nuestro ser personal, y que permanece como persona distinta de nuestro ser persona, fuera de nosotros como persona. Pero de tal manera que existe una relación real de nuestro ser personal con la persona del Espíritu Santo. El otro término que recoge de los textos patrísticos es el término synapheia, que traduce en latín por contacto, coherencia, contiguitas. Claro, estas palabras en principio parecen tener un sabor excesivamente físico, contigüidad, salvo coherencia, que es más abstracto, ¿no? Contacto. Pero lo que dice Petavio es que acá se trata de una relación de unión entre personas que quedan por la unión unidas como moralmente entre ellas, como se da, por ejemplo, dice Petavio, entre el esposo y la esposa en el matrimonio. Son personas distintas. Obviamente que esto no es más que una analogía e imperfecta, pero hay una contigüidad porque existe un vínculo por el cual una persona existe en relación con la otra, vive en relación con la otra, en virtud de una unión o de un vínculo permanente que hace que toda su actividad esté ligada a la otra persona. Aquí es donde aparece otro concepto que en clase anterior dijimos que debe tener en cuenta fundamentalmente en relación con la tesis. Y es el concepto de sociedad. Un vínculo social es siempre entre personas. Claro que si el vínculo de los cristianos con el Espíritu Santo se llama social, hay que llamarlo social de una manera analógica, porque no es una sociedad entre dos personas de la misma naturaleza, no es una sociedad entre dos personas de la misma dignidad, sino al contrario, una sociedad
jerárquica, donde hay una jerarquía abismal entre los seres personales creados de los seres humanos cristianos y la persona del Espíritu Santo. Este tipo de sociedad de orden moral es lo que postula en su reelaboración de la tesis de la relación propia al Espíritu Santo el gran teólogo alemán Scheven. Scheven en los misterios del cristianismo, cuando tiene que desarrollar de alguna manera su tesis de la unión personal de los cristianos al Espíritu Santo, sostiene que, así como no se trata claramente de una unión hipostática, sino una unión entre personas, hay que entenderlo de alguna manera como una unión moral, una unión de orden social moral, por la cual las personas de los cristianos, personas creadas, que somos los cristianos, quedan unidas a la persona del Espíritu Santo. Este esfuerzo que se nota en los textos patrísticos por elucidar el modo de unión de los cristianos con el Espíritu Santo, si bien no afirma explícitamente la tesis que nosotros sostendremos en la clase próxima, más bien parece apuntar hacia ella que a la contraria. Porque si hay que pensar un modo de unión que no siendo hipostático, sea de unión con la persona del Espíritu Santo, parece que en esa unión no se trata de una mera apropiación, sino de algo que se dice en propiedad solo de la persona del Espíritu Santo. Insisto en que esto no está dicho explícitamente en los textos, pero también insisto en que el hecho de que se esfuercen por pensar metafísicamente, porque los términos de métexis y de schesis son términos claramente metafísicos, y la sinafia misma la están pensando en una analogía metafísica. Esa cohesión, coherencia, coexistencia de alguna manera, ¿no? Estado de unión como relación permanente que establece un contacto, no de orden físico, no de orden metafísico natural, sino de orden metafísico sobrenatural, entre las personas creadas que somos los cristianos y la persona del Espíritu Santo. El esfuerzo por pensar en estos términos metafísicos, insisto, parece por lo menos insinuar que están haciendo un esfuerzo por pensar el misterio del envío del Espíritu Santo como implicando una relación propia y no una mera apropiación. Este es un aspecto de la tesis que obviamente no puede quedar sino abierto a mayor exploración, a indagación de los textos y a un riguroso examen crítico, filológico, teológico, de todos y cada uno de los textos pertinentes al asunto, lo que excede ampliamente la finalidad y la dimensión de este curso. Paso entonces y brevemente al aspecto litúrgico. En primer lugar, recuerdo la importancia que tiene el misterio pentecostal en el ordenamiento del calendario litúrgico. Esto simplemente lo recuerdo porque es algo a lo que ya me he referido suficientemente. Pero esa sola presencia de relevancia capital del misterio de Pentecostés en la celebración del misterio pascual de Cristo
muestra que ese misterio es un misterio de primer orden. También podríamos examinar, en relación con esto mismo, la presencia del misterio pentecostal, lo que podríamos llamar la aparente ausencia del mismo en las fórmulas usuales del símbolo de la fe, o sea, del credo. Digo la aparente ausencia, ¿por qué? Porque en cualquiera de las dos formulaciones, sea la del símbolo apostólico, sea la del símbolo niceno-constantinopolitano, esta segunda es la que propiamente corresponde al rito romano, aunque nosotros recemos por concesión especial el símbolo apostólico. En cualquiera de las dos formulaciones, la sola mención del Espíritu Santo es seguida por la referencia al misterio de la Iglesia. Y el lazo entre una cosa y la otra echa sus raíces en el misterio de Pentecostés. Pero os digo que la ausencia es solo aparente. En el símbolo apostólico decimos creo en el Espíritu Santo e inmediatamente la Santa Iglesia Católica. Y luego esas realidades que aparecen en el texto ligadas al misterio de la Iglesia y también al envío del Espíritu Santo. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En el símbolo niceno-constantinopolitano, después de decir que era un Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas, añadimos, y la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Ahora nombramos a la Iglesia con sus atributos propios, ¿no? El misterio de la Iglesia parece unido directamente a la persona del Espíritu Santo, en las dos fórmulas. Y uno puede decir, bueno, pero eso es por apropiación. Como decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El atribuir la creación al Padre es por apropiación, no cabe la menor duda. Como el atribuirle la omnipotencia. Pero atención, porque en el mismo sentido es por apropiación que llamamos Señor al Hijo, en un único Señor Jesucristo, ¿no? Señor también lo llamamos por apropiación, porque Señor, Kyrios en griego, no es otra cosa que la traducción de Adón, que sustituye en el uso bíblico griego de los 70 el nombre propio de Dios dado a Moisés, Yahvé, que es nombre de la divinidad, sin más, de Dios. San Pablo mismo ya apropia el nombre Señor al Hijo. Y toda la liturgia hace esa apropiación. Y el símbolo también. Eso es apropiación. Como cuando en la fórmula del símbolo niceno llamamos al Espíritu Señor y dador de vida. De nuevo, Señor y dador de vida son apropiaciones, ¿verdad? Pero cuando pasamos en la formulación del misterio del Hijo a decir
que se encarnó y se hizo hombre, ya no decimos eso del verbo por apropiación. Eso es propio del Hijo. De modo que cuando a la profesión de fe en el Espíritu Santo como persona divina añadimos y la Iglesia, una Santa Católica Apostólica o la Santa Iglesia y la comunión de los santos, no necesariamente estamos haciendo una apropiación. Cabe pensar perfectamente que ahí estamos hablando de algo que dice relación propia al Espíritu Santo, como el misterio pascual, la encarnación del Verbo, su nacimiento, su pasión bajo Poncio Pilato, su resurrección de entre los muertos, su ascensión a los cielos. Se dicen no por apropiación, sino propiamente del Hijo unigénito hecho carne. Y acá de nuevo, si uno dice, bueno, pero los efectos creados que se dan en el misterio de la Iglesia, como la gracia santificante, o que permite a su vez la comunión de los santos, o los signos sacramentales, en cuanto a efectos creados, todo eso en cuanto efecto creado es común a la eficiencia de las tres divinas personas. De eso no cabe la menor duda, pero lo mismo hay que decir de la naturaleza humana de Jesucristo en cuanto a naturaleza creada, que es un efecto de la omnipotencia divina. Lo mismo hay que decir de cualquier efecto que se dé en la humanidad de Cristo en cuanto que es un efecto, porque eso es obra de las tres divinas personas. Y sin embargo, la humanidad, en cuanto unida a la persona del Verbo, ya no se dice unida por apropiación, sino unida a la sola persona del Verbo, que es la única que se ha hecho carne. Insisto en esto, la humanidad misma como efecto creado, se puede decir efecto de la omnipotencia de las tres divinas personas, y lo es, y es así, y no se puede negar nunca eso. Pero tiene una relación única con la persona del Verbo. Cuando decimos que en la Iglesia hay efectos que son creados como la Iglesia santificante, es perfecto. Esos efectos, en cuanto a efectos creados, son efectos de la omnipotencia divina, criatura del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto no significa que ese efecto no tenga una relación propia con la persona del Espíritu Santo. Lo mismo que la Iglesia entera, en la cual hay personas creadas por la Santísima Trinidad, en la que se dan dones sobrenaturales creados por la Santísima Trinidad, sin que eso excluya que esas personas creadas, en virtud de esos dones creados de orden sobrenatural, tengan una relación propia con la persona del Espíritu Santo. Si el modo de hablar de los símbolos se conecta con el modo de hablar de la Escritura, de nuevo, la tesis que sostenemos no está explícita, pero más bien ese modo de hablar parece inclinarnos a esa tesis que a la contraria. Si nosotros nos ponemos a examinar las fórmulas de la liturgia, nos encontramos en el formulario eucológico de la celebración de Pentecostés, en la octava de Pentecostés, oraciones tanto en la misa como en el oficio divino, que tiene una extraordinaria riqueza teológica. Pero de nuevo, en vano buscaremos la explicitud de alguna de las tesis. Sin embargo, sí podemos encontrar fórmulas oracionales que de algún modo parecen referirse
al Espíritu Santo de manera tal que lo que dicen del Espíritu Santo lo dicen o parecen decirlo propiamente. Voy a empezar por un caso que no es de la liturgia propia de la celebración de Pentecostés, sino que es de la liturgia permanente de la misa, que es la doxología final del canon romano. Y empiezo por ahí porque precisamente sobre esto existe una discusión históricamente elaborada en cuanto a su significado preciso. Me refiero a la doxología conclusiva del canon, que precede inmediatamente, concluye el canon y precede inmediatamente a la fórmula introductoria del canto del Paternoster. Esa fórmula dice, es una doxología clarísima, que dice, es una fórmula de glorificación y alabanza de Dios. ¿Qué significa doxología? Un logos de glorificación. Esta es la doxología que podríamos llamar la más solemne de toda la liturgia, ¿no? Porque está ligada precisamente al misterio eucarístico, al misterio de la consagración eucarística. Al misterio de la presencia por transubstanciación de Jesucristo el Señor bajo las especies sacramentales. Porque es la acción sacerdotal que actualiza el misterio de la consagración del pan y del vino por nuestro Señor Jesucristo mismo en la cena, lo que se realiza inmediatamente antes. Se realiza la acción misteriosísima por la cual el pan y el vino se hacen por el misterio de la transubstanciación, cuerpo y sangre de Cristo. Y el Señor Jesucristo viene a estar presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo ambas especies sacramentales. Y esta acción concluye con esta doxología que dice: per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia secula seculorum. A lo que el pueblo responde con el amén más solemne de toda la celebración litúrgica. También. Sobre el sentido de esta fórmula se ha discutido en relación con su significado preciso. Es una discusión sostenida básicamente entre dos interlocutores, liturgistas ellos ambos, a los cuales se añadió un tercero. Los dos interlocutores principales son el padre Jungmann, el autor de esa célebre obra titulada Missarum Solemnia, que es un examen histórico, litúrgico y teológico de todas las partes y componentes del rito de la misa. Y Don Botte, Bernhard Botte, que es un liturgista también, monje benedictino. ¿Y en qué consiste la discusión? Vamos a plantearla de la manera más simple que sea posible. Según Jungmann,
el in unitate Spiritus Sancti, lo que significa aquí es en la unidad de la Santa Iglesia, o en la unidad que el Espíritu Santo hace existir en la Iglesia. Esta exégesis que hace Jungmann tiene como tiene dos puntos de apoyo, digamos así. Uno es histórico, o pretende ser histórico, y es que la fórmula de la doxología del canon tendría como antecedente histórico la fórmula conclusiva del canon como aparece, y se supone que es eso, porque eso se podría discutir también, en San Hipólito de Roma. Allí la fórmula es una fórmula de doxología trinitaria clásica que da gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en la unidad de la Iglesia. In unitate ecclesiae, in unitate sancte ecclesiae. Y esa fórmula final del unitate sancte ecclesiae sería, según Jungmann, lo que está detrás o en la raíz del in unitate Spiritus Sancto, que viene a reemplazarlo. Pero a través de una transformación de toda la fórmula, de la unión de dos fórmulas, una trinitaria y otra que dice que esa gloria se da en la unidad de la Iglesia, a la Trinidad, en una fórmula puramente trinitaria, pero que distribuye entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo distintamente las expresiones. Porque la gloria es per ipsum cum ipso et in ipso. Este es Jesucristo. Per ipsum cum ipso et in ipso. Fíjense que acá Jesucristo aparece fundamentalmente en su condición de mediador. Porque la gloria se tributa al Padre por Cristo, con Él y en Él. Se da gloria por Cristo, o sea, mediante su misterio, con Cristo, o sea, los cristianos unidos como miembros del cuerpo a la cabeza, se entiende en la interpretación, et in ipso, en Él. En Él quiere decir que de alguna manera nuestro actuar, y más bien el actuar del sacerdote, que es el que pronuncia él solo la doxología, es un actuar, como dicen los teólogos, in persona Christi, porque el sacerdote está haciendo allí las veces de Cristo, acaba de hacerlo al pronunciar las palabras mismas de la consagración, que son las palabras del Señor. Entonces la gloria efectivamente sube, el est no es un subjuntivo, sino que es un indicativo. No es sea la gloria, como se dice en muchas doxologías. Aquí es est tibi, porque se trata de una gloria objetiva, indubitable. Por eso es in ipso también. Es per ipsum, cum ipso et in ipso, de tal manera que la gloria sube necesariamente al Padre, porque es Cristo mismo quien la está dando. Es el sacerdote en unión con Cristo y en persona de Cristo, y los fieles junto con el sacerdote que actúa in persona Cristo.
per ipsum cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotenti, la gloria sube al Padre, in unitate Spiritus Sancti, en la unidad del Espíritu Santo. Ahí es la iglesia entera la que está nombrada, según la interpretación de Yuckman. Si la fórmula se entiende como una fórmula de distribución, que es lo que llama Cerfó al analizar las doxologías paulinas, fórmulas en las cuales se distribuyen propiedades o atributos divinos apropiados entre las tres divinas personas, o fórmulas en las cuales se habla de la relación de la Iglesia con las divinas personas distintamente. Si se la interpreta en ese sentido, con lo cual la fórmula arraigaría en su estructura nada más y nada menos que en las doxologías paulinas, se puede sostener la interpretación de Jungmann. Bote, en un artículo publicado como apéndice a otro artículo suyo en la Maison Dieu número 23 del año 1950, rechaza la tesis de Jungmann en la interpretación de esta doxología. Pero dice una cosa que es lo que quiero leer al comienzo, antes de explicar brevemente la refutación que hace Bote. Dice que cuando leyó por primera vez lo que decía el padre Jungmann sobre este tema, le surgieron una serie de dudas, dificultades. Y entonces consultó a una serie de personas a ver qué opinaban sobre eso. Cito: los hombres competentes que he consultado han reconocido que jamás habían propuesto la cuestión y que no tenían respuesta alguna para darme. Esto es interesantísimo porque muestra cómo fórmulas de oración que usamos cotidianamente tienen a veces complejidades que nos pasan por alto, ¿no? Damos por sentado que las entendemos, y puede que sí, que las entendamos en su sentido básico. Pero cuando se nos plantea una dificultad acerca de la interpretación precisiva, entonces nos damos cuenta que no reflexionamos del todo sobre el asunto. Acá es donde tiene que cumplir su función, y esto lo digo también porque tiene que ver con este curso, la reflexión teológica. Bote rechaza la interpretación de Jungmann y sostiene que in unitate Spiritus Sancti se ha de entender en la fórmula final del canon romano, o sea, en la doxología conclusiva, en el mismo sentido en que se entiende en general cuando aparece en la liturgia. Y advirtamos que aparece casi siempre como fórmula conclusiva de las colectas. Pedimos algo y terminamos diciendo, lo pedimos al Padre, ¿no? Y termina de nuevo el que preside la celebración, el sacerdote celebrante en la misa, aunque estas oraciones también aparecen en el oficio divino, por ejemplo. ¿Qué se dice al final? Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Y a eso se responde amén. Esa es la fórmula extensa, completa, larga, como se la llama, de conclusión de las colectas. Oración que aparece al comienzo en la celebración de la misa, inmediatamente antes de las lecciones, y aparece al final en las horas del oficio divino, que se cierran ordinariamente con el rezo de la colecta y después las fórmulas conclusivas de rito que le siguen a la colecta. O sea, la oración final en este caso, ¿no? Que son el Bendicamus Domino Deo Gracia, Fidelim Animi Permisericordia Dei Requiescant in Pace, amén. Y en el rito monástico la fórmula que hace alusión a los hermanos ausentes. Bien, que eso no está en el rito basilical o común, digamos. Pero esta conclusión de las oraciones, ¿qué es lo que dice? ¿Qué significa acá in unitate Spiritus Sancti? Significa lo mismo que cum Spiritus Sancto, dice Bote. Es decir, te lo pedimos a ti, por Jesucristo nuestro Señor, que es Dios, y viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, o sea, junto con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Acá no se hace otra cosa que nombrar a las tres divinas personas como el único Dios verdadero. Porque al pedir al Padre por intercesión de Jesucristo, ¿qué hace esta fórmula conclusiva de la oración? Expresar la divinidad de Jesucristo. Pero al expresar que el Padre y el Hijo son el mismo y único Dios, añade también que lo son junto con el Espíritu Santo. Ahora, si el in unitate Spiritus Sancti significa lo mismo en la doxología final del canon, entonces ahí no significa lo que pretende Jungmann. Significa que la gloria es dada al Padre junto con el Espíritu Santo. Al Padre con el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque son el mismo y único Dios. También pretende Don Bott afirmar esto con una argumentación histórica que está lejos de ser demostrativa, ciertamente. Remito a la lectura del artículo, no me voy a detener en eso. Él examina fórmulas que considera antecedentes o más antiguas de la fórmula in unitate Spiritus Sancti y que contienen la expresión cum Spiritus Sancto. Obviamente, cum Spiritus Sancto no puede ser nunca interpretado en el sentido de en la Iglesia Santa, que es una por el Espíritu Santo. O en la unidad del Espíritu Santo, que es esa unidad mística que constituye a la Iglesia. Sino que in unitate quiere decir junto con. Y por lo tanto alude al Espíritu Santo como término objetivo de la glorificación. La opinión de Don Bott en esta materia no solo puede ser objetada desde el punto de vista historiográfico, él la propone con mucha cautela y humildad a su vez, ¿eh? Si se lee el artículo se verá, y abierto a cualquier objeción que se pueda hacer, como corresponde, porque los argumentos que tiene son argumentos a lo sumo probables, incluso los argumentos históricos que él defiende. Pero tiene una dificultad que no es histórica y que está en la estructura de la doxología. Porque para interpretarla como una doxología trinitaria en el sentido que él sostiene,
y acá está el matiz entre el tercer interviniente en la discusión, que es Domodo Kassel, otro monje benedictino pero alemán esta vez, que sostiene que la fórmula Inunidad de Espíritu Santo hay que entenderla en el mismo sentido que dice Jungmann, pero que la doxología no es cristológica, como dice Jungmann, sino trinitaria. Lo cual a mí me parece más correcto que la tesis de Jungmann tomada completa. Porque es una fórmula trinitaria al estilo paulino. Eso lo ve bien Kassel y no tan bien Jungmann. Pero para la interpretación de Bote hay un problema, y es que tendríamos que primero identificar esta fórmula doxológica con la fórmula de intercesión final de las colectas, cuando son dos cosas claramente distintas. Porque en un caso lo que estamos haciendo es simplemente una fórmula de alabanza y glorificación. En otro caso estamos haciendo una petición que culmina con el reconocimiento de que el mediador al que acudimos para hacer la petición es Dios. La semántica de las fórmulas es distinta desde el vamos. Porque lo que le da sentido último a una fórmula no es la fórmula misma, sino el contexto en que aparece. Es un principio exegético que hay que respetar siempre. Y el in unitate Spiritus Sancti, en el sentido de equivalente a cum Spiritu Sancto, que aparece en la fórmula conclusiva de las colectas, presupone el qui tecum vivit et regnat, es decir, que el Hijo vive y reina contigo, le decimos al Padre. Vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pero acá, ¿qué cosa hay equivalente al vive y reina contigo? Porque al decir vive y reina contigo, estamos diciendo es Dios igual que tú, el Padre, el Hijo es Dios contigo, vive y reina contigo, y con el Espíritu Santo, en la unidad del Espíritu Santo. Pero acá la gloria está explícitamente dicha en relación con el Padre. E insisto en que Jesucristo aparece primeramente como mediador. Per ipsum cum ipso et in ipso. Y el Espíritu Santo aparece como aquel en cuya unidad se da la gloria. Y esa unidad es la de la Iglesia. Entendida en ese sentido, hay una estructura de la fórmula en que las tres personas son nombradas distintivamente, ¿sí? El Padre como aquel a quien sube la alabanza, la gloria, que efectivamente le tributa ¿a quién? El Hijo. Que se tributa por el Hijo, con el Hijo y en el Hijo. Ahí el cum ipso se podría interpretar en el mismo sentido que el qui tecum vivit et regnat. Parece muy difícil, porque habría que sacarlo del contexto en que acompaña el per ipsum et in ipsum, y ya no interpretarlo como que la gloria es dada junto con él, sino como que él es junto con el Padre término objetivo de la gloria. Eso no parece coincidir ni parece ser reclamado o exigido ni por el orden en que está gramaticalmente dispuesta la doxología, ni por la semántica misma de la triple expresión per ipsum cum ipso et in ipso. De nuevo nos encontramos con una cuestión discutible. Y uno de los fines de este curso es ese precisamente. Alguien podría pensar
En un tiempo tan oscuro y difícil como el que vivimos, en el que aún las verdades más elementales de la fe son olvidadas o son cuestionadas o son despreciadas olímpicamente, incluso por muchos cristianos y por muchos católicos, cabe la tarea de ponerse a pensar en cuestiones discutibles o disputables. Y yo humildemente me atrevo a responder que indudablemente sí. Porque la necesidad de afirmar con claridad las verdades de la fe, lejos de excluir este esfuerzo de profundización, de meditación, que abre el campo de lo que es opinable en el ámbito mismo de la fe, no solo me parece un testimonio necesario de lo que es el fundamento de toda cultura cristiana, que es la reflexión teológica, de toda cultura intelectual cristiana, quiero decir. Reflexión teológica sin la cual no puede haber ni plenitud de vida intelectual cristiana, ni plenitud de vida cultural cristiana, y por lo tanto ni social, ni política, ni jurídica, ni moral. No solo es un testimonio de esto, digo, sino que además quiere ser, de nuevo, muy humildemente, una manifestación de lo que es el auténtico interés de la inteligencia cristiana. O en virtud de que hay muchos errores dispersos por ahí, solamente tenemos que estar ocupándonos en contestar o refutar a los errores. No es ese el ejemplo de los padres de la Iglesia, que vivieron también en un mundo complicado. No es ese tampoco el ejemplo de los grandes escolásticos, que tuvieron también sus complejidades en el mundo en que vivían y tuvieron que confrontar errores gravísimos. Pensemos simplemente en que el siglo de Santo Tomás, de San Buenaventura, de Juan Duns Scoto es el siglo de la atroz herejía cátaro-albigense, del neognosticismo averroísta, siglo en que además hay que lidiar con una intelectualidad de nuevo cuño en el mundo islámico y entre los judíos que viven bajo régimen islámico. Digo esto para que se advierta que errores a los que refutar y a los que oponerse hay en todo tiempo, aun en los tiempos que puedan ser más pacíficos de la cristiandad. Pero eso implica que hay que abstenerse de la reflexión teológica, o más bien lo contrario. Porque así como sin una reflexión y una meditación filosófica profunda no se pueden refutar los errores en materia filosófica, sin una reflexión teológica profunda tampoco se pueden refutar los errores en materia teológica. Y esa reflexión profunda exige necesariamente llegar hasta las cuestiones opinables, disputables, aun cuando no se obtenga un resultado cierto y necesario, aun cuando no se pueda demostrar una tesis determinada. El interés de la cuestión misma es suficiente de por sí para justificar el esfuerzo, aunque más no sea mínimo, de lograr un cierto esclarecimiento. Y en virtud de todo esto es también que me he detenido en el ejemplo de la doxología final del canon. Ahí tampoco podemos definir que esté por una tesis o por la otra. Pero en la interpretación de Jungmann, la doxología está nombrando
al Espíritu Santo en una relación directa con la Iglesia, como sujeto de la alabanza, en unión con Cristo, por supuesto, porque es por Él, con Él y en Él que sube objetivamente la alabanza al Padre. Pero desde esa unidad del Espíritu Santo que es fruto de su Pascua, que es la que nos une a Él, y en virtud de la cual, de esa unidad en el Espíritu, podemos alabar al Padre por Él, con Él y en Él. Es una interpretación que por lo menos es digna no solo de reflexión, sino también de meditación y de contemplación. Hago alusión a una última cosa en relación con la liturgia, y es la presencia en la liturgia de la invocación o llamado del Espíritu Santo. Veni, Sancte Spiritus, Veni, Creator Spiritus, canta la liturgia. Lo primero en la secuencia de Pentecostés, lo segundo en el himno, Veni Creator. Este ven ¿tiene alguna relación con el envío del Espíritu Santo o no? Y tiene una relación que también es digna de reflexión en relación con nuestro tema. Porque este ven no pide el envío del Espíritu Santo. Más bien supone al Espíritu Santo enviado. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la venida que fue prometida por el Señor a los apóstoles podía ser por ellos esperada, como la esperaron, perseverando en la oración después de la ascensión del Señor. Pero es solamente una vez que el Espíritu ha venido y ellos han quedado unidos al Espíritu y ha quedado constituida la Iglesia, que la Iglesia puede constantemente clamar al Espíritu unido a ella, ven. Esta es oración de la Iglesia, es oración del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y es la Iglesia la que le dice al Espíritu, en virtud de esa unión que tiene con Él, ven. Como, de nuevo volvemos a esa sinafeia que decían los padres griegos, ¿no? Como la esposa puede llamar al esposo, el hermano al hermano, el amigo al amigo. Acá hay un vínculo personal que establece la posibilidad del llamado, ¿no? El llamado es bien una consecuencia del envío. Digo esto porque podría objetarse a la tesis que vamos a sostener que estas oraciones implican que el Espíritu Santo es enviado constantemente. De hecho, eso no es tampoco incompatible con la tesis que hemos sostenido. Una vez que ha sido enviado para siempre. Pero el ven, en cuanto implica un clamor por los dones del Espíritu, por los efectos de la presencia del Espíritu en la Iglesia, presupone el envío, no es el clamor por el envío. Presupone la realidad del envío y en virtud de esa realidad es que la Iglesia puede dirigirse al Espíritu diciéndole, ven. Hemos tratado de profundizar un poco en la dimensión positiva en la que arraiga la tesis y ya la clase próxima lo que haremos será presentarla formalmente. Muchas gracias por la atención prestada
y hasta la próxima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.